Para eso, para discutirlo, está con nosotros Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico en el Instituto Mexicano para la Competitividad y experto en políticas públicas. Bienvenido. Nicolai, buenas tardes, encantado. Óscar, a partir de lo que escuchamos con ese discurso en contra de lo que llama Claudia Sheinbaum intervencionismo, ¿le está enviando un mensaje a Estados Unidos con esto de los aranceles, con esto de la designación de organizaciones terroristas extranjeras a los carteles latinoamericanos, incluyendo los mexicanos, entre otros aspectos que han tensado las relaciones? Bueno, hay mucho simbolismo en el meeting, en el evento del día de hoy en el Zócalo de la Ciudad de México. Por ejemplo, esta propuesta de que el último tramo del tren México-Nuevo Laredo se llame Tren Golfo de México, ¿no? Así es que hay varios simbolismos alrededor de la relación de Estados Unidos que permearon a lo largo del discurso, quizá más para consumo doméstico, pero no dejan de ser relevantes. También me queda la intriga si en lo que acaba de decir Claudia Sheinbaum le estaba diciendo a Estados Unidos que no iba a aceptar críticas a la reforma que logró implementar con esa aplanadora oficialista en el sistema judicial. Recordemos que ya en México los jueces son elegidos por el voto popular, desatando toda una ola de preocupación internacional, no solamente por la infiltración de posibles candidatos o representantes del narco, sino también por el control que podría obtener el gobierno mexicano del Poder Judicial. Sin duda, ¿no? Es uno de los ejes más importantes del discurso de hoy, es la defensa de esta reforma judicial, ¿no? Ahora que, como bien mencionas, ahora se eligen en todos los niveles de la judicatura por voto popular, ¿no? Vemos varias referencias a este cambio, ¿no? La presidenta declara que se acabó la era del nepotismo en el Poder Judicial, inicia una nueva era y, bueno, en el fondo es una especie de justificación de una reforma que ha sido muy criticada tanto interna como externamente por sus implicaciones de largo alcance en términos más de derechos humanos por una parte y en relación con Estados Unidos en términos de certidumbre de la inversión. Es uno de los grandes temas, sin duda, del discurso. Otro tema que nos llama la atención y que queremos estudiar es el tema de seguridad. Desde enero a julio de este año se registraron 7.608 homicidios dolosos según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que se traduce a casi 70 cada 24 horas. Sin embargo, Sheinbaum resaltó los avances, dijo ella, en su estrategia contra el crimen, asegurando que desde septiembre del año pasado los homicidios dolosos se redujeron en un 32%, es decir, que diariamente se registran, dijo ella, 27 asesinatos menos. Quiero que recordemos lo que decía. En 12 meses hemos reducido el homicidio doloso en 32%. Es decir, entre septiembre del 2024 y septiembre del 2025 se cometieron 27 homicidios diarios menos. No se puede negar, Óscar, que la violencia sigue siendo uno de los grandes lunares, pero entonces, ¿a qué cifras le creemos? El tema de seguridad es quizá donde la presidenta Sheinbaum ha marcado una diferencia más importante respecto a su antecesor, ¿no? Respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso lo vemos en distintos rubros, ¿no? En los decomisos, en los operativos de alto perfil que se han registrado los últimos meses. El más reciente, por ejemplo, este buque con combustible ilegal en el puerto del Golfo de México. También en términos de la apuesta por la inteligencia, en términos de la cooperación, el intercambio de inteligencia con Estados Unidos, ha sido un viraje muy importante de la política de el abrazos no balazos que vimos en el sexenio anterior. Y hasta ahora le ha dado resultados, ¿no? Obviamente la seguridad sigue siendo el gran problema de este país, pero es cierto que hay una reducción importante en el número de homicidios, aunque hay focos rojos muy importantes, ¿no? Pensamos en Sinaloa, que desde que estalla la violencia hace un año con la extradición del Mayo Zambada, no se ha logrado pacificar. Recordemos que Guerrero, en el sur del país, Guanajuato, que se mantiene como
el estado con más homicidios proporcionalmente, pero sí hay un avance. Ahora, también hay un incremento en las desapariciones. ¿No? Que hasta ahora no se ha logrado dar una respuesta que convenza sobre por qué los últimos años se ha incrementado sistemáticamente el número de desapariciones. Pero incluso a pesar de ese dato, se mantiene una reducción en los homicidios y se mantiene la tendencia a la baja en el homicidio doloso. Ahora, la mandataria también sacó pecho por los avances en materia económica, quizá uno de los aspectos que más la respaldan, que desde que llegó la cuarta transformación en el 2018 con el expresidente López Obrador, dijo ella, más de 13 millones de mexicanos han salido de la pobreza y subrayó que su idea de gobierno se basa en la justicia social. Escuchémosla. Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. El modelo económico es completamente distinto. Se resume en la frase humanista: por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, sigue en línea también con el discurso que tenía su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Óscar, es un momento distinto, además porque está el tema de los aranceles, ¿no? El desafío que ha planteado la amenaza arancelaria del mandatario estadounidense. Y a propósito, este fue uno de los grandes entrecomillados del discurso de la presidenta Sheinbaum, diciendo que estaba segura de llegar a un buen acuerdo comercial con Estados Unidos de cara, por supuesto, a una revisión en 2026 del tratado vigente entre ambos países y pese a la ofensiva arancelaria mundial de Washington. ¿En qué va a terminar todo esto? Si algo ha caracterizado a la economía mexicana en 2025 ha sido su resiliencia, ¿no? El segundo trimestre creció 1.2% por encima de los pronósticos y ahora la más reciente prospectiva del Fondo Monetario Internacional estima cerrar el año con un crecimiento de 1%, que suena bajo, pero dado el contexto no es un mal dato, ¿no? Que haya crecimientos en sí mismo, algo positivo. Ahora, la presidenta Sheinbaum enfrenta dos tormentas, ¿no? Una interna que es para términos económicos, ¿no? Que es la reforma judicial y todos estos cambios que se aprueban en los últimos meses de la administración del presidente López Obrador, y la otra es externa, ¿no? Que es por una parte, la amenaza arancelaria en sí mismo, por otra parte, los aranceles que están en vigor y que afectan buena parte de las exportaciones mexicanas. Recordemos que hay aranceles para las exportaciones de vehículos, que hay aranceles para los productos que no entran o que no cumplen con las reglas del TEMEC, que hay aranceles a las exportaciones de acero y productos derivados, de aluminio y productos derivados, de cobre. Y en ese sentido, ese es el gran reto para el próximo año, ¿no? Conseguir reducciones, exenciones a estos aranceles al mismo tiempo que se inicia el proceso de revisión del TEMEC, que todo indica desde Washington que va a ser más que una revisión, posiblemente una renegociación. Y eso va a ser una fuente de incertidumbre brutal en los siguientes 12 meses. ¿Cómo anticipas, Óscar, los próximos años de la mandataria en el poder, de la primera mujer presidenta de México? En la economía lo va a definir qué suceda con la revisión del TEMEC, ¿no? Eso va a ser lo que va a marcar la agenda, por lo menos en los siguientes meses y en el siguiente par de años, seguramente. Hay un reto muy importante, ¿no? Con una Casa Blanca impredecible, no solamente en la parte económica. En la parte de seguridad probablemente siga cosechando resultados, ¿no? La estrategia lleva un año y ha dado resultados, ¿no? Es que va a ser importante ver cómo se desarrolla, pero hasta ahora parece ir en el camino correcto, ¿no? Aunque lo que falta es muchísimo. En términos salariales, por ejemplo, que hace rato me mencionabas la reducción de la pobreza de 13 millones de personas durante el sexenio del presidente López Obrador, se empieza a reducir la brecha de el gran detonante de por qué se dio esta reducción fue el salario mínimo, ¿no? Que venía de décadas de prácticamente no moverse, ¿no? Ahora, después de Haití, el salario mínimo más bajo a nivel América Latina. Y el gran impulso fueron los incrementos al
salario mínimo, que ahora conforme el salario mínimo se acerca cada vez más al salario medio, se empieza a reducir esa brecha, ¿no? Así es que si Sheinbaum quiere mantener esta reducción de la pobreza, va a tener que ser por otras vías, ¿no? Y la mejor receta al final es el crecimiento económico, ¿no? La política salarial está llegando o se está acercando a su tope y ahora las reducciones tendrán que venir por la vía de productividad, de crecimiento económico. Y ahí entra el Plan México, ¿no? Que es la política industrial de la presidenta Sheinbaum, que tiene metas muy ambiciosas en términos de desarrollo de infraestructura logística, infraestructura energética, capital humano, que sin embargo vemos que se le empieza a acabar el tiempo. Y suena raro decirlo al cierre del primer año, pero la realidad es que todos estos proyectos son de largo plazo y si quieren cosechar resultados hacia el final de la administración, es decir, hacia 2030, se les empieza a cerrar esa ventana, ¿no? Este año se perdió mucho en cambios legislativos, regulatorios, cambiaron instituciones, cambiaron leyes. El próximo año tiene que ser el de la ejecución, si no, no vamos a ver esos resultados hacia el final del sexenio. Las conclusiones de Óscar Campo, director de Desarrollo Económico en el Instituto Mexicano para la Competitividad y experto también en políticas públicas. Gracias, Óscar, por haber estado aquí. Saludos de México. Muchas gracias, encantado. Feliz tarde.